Porque Incluso en 2013... Ratzinger dimitió, ¿no? Sí, pero ahí también ascendió. Ascendió con la dimisión de Ratzinger. Sí, señor. Bueno, Benedicto XVI, ¿no? Sí. Qué dato, ¿eh? Impresionante. Bueno, vamos a justamente hablar de la relación del Papa, de Jorge Bergoglio primero, ¿no? Del arzobispo y luego del Papa Francisco y el fútbol. Un vínculo muy cercano. Él permanentemente hacía referencias, hacía chistes, ¿no? Él se permitía eso y cada audiencia que tenía en el Vaticano, y había argentinos, si veía una camiseta de Boca, alguna vez dijo, son nuestros hijos, ¿no? Sí. Hijos nuestros, dijo alguna vez. Nosotros teníamos una anécdota acá con Matías Pantano, yo no la conocía, me acabo de enterar, donde dijo que no le gustaba el caldo de gallina. Claro, mirá lo que me salió esta bendición. ¿Por qué? Le dice Matías, porque no me gusta el caldo de gallina. No me gusta el caldo de gallina, había ido con la camiseta de River, Matías. Provocando la risa de todos los demás. Compañero nuestro de trabajo, Sí, increíble. Impresionante. Bueno, y el que tiene también anécdotas varias con el Papa es Matías Lamens, ¿no? Legislador porteño que en su carácter de presidente de San Lorenzo del año 2013 tuvo una audiencia, ¿no? Y le llevó el libro que escribió Fernando Fuentes, Sí, entre señor, otras además, cosas, sí. ¿no? Sí, señor. Y además una camiseta de San Lorenzo en ese año 2013. Y después al año siguiente le llevó algo más importante todavía, ¿no? Claro. La Que Copa Libertadores de La América. Libertadores tan esperada, ¿no? Vamos a hablar con Matías Lamens. Matías, gracias por atendernos. Gastón, Jorge y Fernando, te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gastón, Jorge, Fernando, buenas noches. Bueno, muy bien, acá estábamos, muy bien, un día muy, muy especial, por supuesto, histórico, sin duda, y que, bueno, a todos nos toca, ¿no? Más directo, más indirectamente nos toca, a vos bastante directamente, por la relación, el vínculo con Jorge Bergoglio y con el Papa. Vamos allá, por supuesto, a esa audiencia, pero me gustaría que cuentes si es que vos ya habías tenido antes alguna relación, alguna vez en la que coincidiste con Jorge Bergoglio, caracterizado hincha de San Lorenzo cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires, antes de que fuera ungido papa. No, yo no lo conocí como Jorge Bergoglio, la verdad que no había tenido relación ni nada, ni ningún tipo de contacto. Sí, bueno, cuando me toca ser presidente de San Lorenzo en el 2012, a los pocos meses nos enteramos de la noticia de que es ungido como papa y bueno, fue una sorpresa para todos porque imagínate que nosotros estábamos en plena tarea de reconstrucción de clubes de todo punto de vista. Y el hecho de que sea un papa argentino y encima hincha de San Lorenzo, sentíamos que de alguna manera había ahí como un respaldo, una cuestión bastante poco racional, ¿no? Que había un respaldo celestial, que había un respaldo divino, y bueno, a los que les guste creer o reventar, después la verdad que lo que pasó con todos esos años fue una cosa extraordinaria, y creo que de alguna manera, bueno, también para Francisco habrá sido no solamente una emoción enorme, sino se dio un gusto grande en vida, que fue ver los campeones de la Copa Libertadores de América, que era el gran deseo que teníamos todos los hinchas de San Lorenzo. Sin duda, que fue para todos, ¿no? Un día muy especial, aquel 13 de marzo, ¿no? De 2013, y particularmente el hincha de San Lorenzo infla el pecho, es normal, ¿no? Porque el argentino más importante de la historia, porque eso ha sido Jorge Bergoglio, es el argentino más importante de la historia en todos los ámbitos, sea hincha de San Lorenzo, bueno, qué embajador, ¿no? Bueno, contanos un poco cómo fue esa audiencia, cómo se dio, cómo se terminó confirmando, y con quién fuiste y cómo lo viviste vos particularmente, tu experiencia, Matías. Yo tuve 5 audiencias con el Papa mientras fui presidente de San Lorenzo. La primera fue apenas asumió, que bueno, que la verdad que la idea ahí fue, sinceramente, no solamente conocerlo, sino también darle vidriera internacional a San Lorenzo, ¿no? Aprovechar un poco el momento que estaba viendo, todo el mundo hablaba de San Lorenzo. Me acuerdo el primer día que apenas dejamos en Roma, el primer taxista al que subimos nos decía la escuadra del Papa. San Lorenzo había como una efervescencia con el club que nos parecía que de alguna manera había que capitalizar, y bueno, y creo que lo hicimos, y en esa primera audiencia fue muy cortita, fue una audiencia pública donde pasa él y saluda, bueno, se emocionó cuando supo quiénes éramos, le llevamos una camiseta, le llevamos el libro de Fernando, le llevamos otro libro que también habían escrito de él, y bueno, la verdad que él siempre te recibe con mucha calidez, ¿no? Con mucha, tipo muy empático, uno te hacía sentir como que te conocía de toda la vida. Pero creo que si tuviera que elegir una de
de todas de las 5 veces que tuve la oportunidad de estar con él, creo que me quedo con el 2013. Paradójicamente, ¿no? Porque sin ninguna duda el título más importante fue el del 2014, la Copa Libertadores, pero en el 2013 fuimos cuando salimos campeones en cancha de Vélez y ese día estuvimos 2 horas con él en Santa Marta hablando de todo. Y ese creo que fue el día donde con más tiempo le pude preguntar cosas fuera del fútbol, donde pude hablar de cuestiones vinculadas a los grandes problemas geopolíticos que tenía el mundo y que me interesaba su mirada, y para los cuales creo que el Papa ha hecho un aporte extraordinario. Yo siento mucho la partida del Papa como hincha de San Lorenzo, pero también la siento como argentino, y la siento, te diría, pensando en mis hijas, porque yo creo que de alguna manera una voz como la del Papa Francisco equilibraba un poco, ¿no? Lo que está pasando en el mundo con las nuevas derechas, con Trump, con Bolsonaro oportunamente, con Orbán, en Argentina con Milei, y me parece que él de alguna manera hacía de contrapeso de esas ideas, como una de las líderes mundiales que mostraba otras preocupaciones, y la verdad que en ese sentido creo que es una pérdida enorme también. Te llevo, Matías, a esa charla de 2013, 2 horas, hablando con el Papa Francisco. No sé si muchos pueden haber tenido tanto tiempo para hablar, y quiero centrarme en la parte futbolística. Obviamente que hablaron más temas, como acabas de decir, pero en cuanto a lo futbolístico, era una persona que sabía mucho, que estaba al tanto. A mí siempre me sorprendió la memoria que tenía, nombrar la formación de corrido del 46, no solo a Farro, Pontón y Martino, que era los 3 jugadores más destacados de ese equipo, sino todos los 11. Desde Hualco. Claro, desde Hualco y el resto de los futbolistas, pero yo digo, era así, ¿no? Tenía mucha memoria y sabía mucho de San Lorenzo. Tenía mucha memoria, y él, yo creo que de alguna manera había quedado anclado en el 46, ¿viste? Claro. Cuando somos muy futboleros, nos quedan las formaciones de la infancia, de alguna manera las repetimos de por vida, y eso me parece que le pasó a él con el equipo del 46, que más allá de que haya sido extraordinario, de que haya sido muy relevante, de que haya tenido no solamente el campeonato local del 46, sino que haya hecho giras que después fueron famosas. Me parece que lo que le pasó a él es que fue el equipo que marcó su infancia, ¿no? Y el fútbol está íntimamente ligado en la infancia de uno. Creo que cuando uno tiene que pensar en los primeros recuerdos que le vienen a la cabeza, los que somos muy futboleros, los primeros que nos vienen están atados a algún partido, a alguna formación, a algún jugador, y bueno, me parece que eso le pasaba a Francisco, sumado a que su papá era fanático de San Lorenzo, había jugado al básquet en San Lorenzo, entonces ahí había un condimento emocional, una ligazón emocional a San Lorenzo que hacía que excediera cualquier otra situación, y que cuando al tipo le nombraba a San Lorenzo quedaba un poco en estado de parálisis hasta que se reacomodaba, digamos. Tu llegada al club, Matías, se da también en un momento bastante similar, un poco antes, ¿no? Que Jorge Bergoglio luego se transforma en Papa. Pero bueno, vos tuviste también que atravesar situaciones complejas con un club que tenía pocos socios, pocos jugadores, muchas deudas, y hay, como vos dijiste, una reconstrucción. Aparece esa jugada celestial donde muchos ateos por ahí pusieron en duda ese ateísmo, ¿no? Con la tajada de Torrico en Liniers. Y bueno, pusimos. Sí, y bueno, coincide con esa llegada del Papa, ¿no? Era imposible no linkearlos a los dos. Cuando llegás en el 2013, después de esa coronación, él había estado atento al partido, te preguntaba cosas del partido. Bueno, creo que estuvo con Torrico también. ¿Cómo fue esa charla? Estuvo atento al partido, inclusive tenía hasta clara la jugada del remate de Leone que saca Torrico, porque cuando Torrico le dice vengo a regalarle mis guantes, él agarra y dice, estos son. Así que evidentemente la tajada de Torrico la había visto varias veces. Pero sí, muy al tanto de San Lorenzo. En uno de los viajes, yo creo que fue en el de la Copa Libertadores, nos quedamos hablando, esperándolo con un guardia suizo, te lo conté ahora mañana a un colega de ustedes, y entonces le decía, bueno, ¿y papá cómo se enteró del resultado? Dice, no, estaba durmiendo, pidió que lo tratemos a tal hora para saber cómo había salido, y siguió durmiendo. Porque claro, la consagración de Santos fue a las 3 de la mañana de Italia. Entonces el tipo prefirió que lo despierten a las 3, cómo salió San Lorenzo, y sigue durmiendo. Matías, ¿alguna vez te comentó la posibilidad, o si tenía ganas de conocer el estadio nuevo y demás, o volver a recorrer la zona? ¿Alguna vez te lo llegó a comentar o no? No, en su momento cuando hablamos de San Lorenzo y de lo que estaba pasando en el club y demás, él estaba muy al tanto de lo que pasaba con el trabajo con el barrio, con la 1114. Nosotros trabajábamos ahí con el padre Gustavo Carrara, que la verdad debe haber tenido un día duro hoy, todavía no le mandé un mensaje, pero estaba muy al tanto del trabajo que hacía San Lorenzo ahí, pero por supuesto que
parte de su corazón había quedado en Boedo, porque permanentemente hablaba de las idas a Avenida La Plata, Les de Flores, de las idas a Avenida La Plata con su padre a ver los partidos de San Lorenzo. Así que cuando se empezó a hablar de la recuperación de los terrenos del estadio, por supuesto que era algo que lo tenía con expectativa. ¿Y estaba al tanto de esta posibilidad más que firme de que el nuevo estadio lleve su nombre? Sí, se lo dijimos. Le dijimos que habíamos decidido eso en convención directiva en su momento y también le llevamos un carnet de socio honorario, así que estaba absolutamente al tanto. Bueno, ese tipo de homenaje no le gustaban, así que era bastante sensato, bastante, así como era un hombre austero, también lo era para cuando lo homenajeaban o para cuando lo elogiaban. Le gustaba correrse un poco de ese lugar, ¿no? De ser centro. Se sentía ¿no? incómodo, yo creo que se sentía incómodo con eso, ¿no? Él sentía que era su obligación, que lo hacía porque era lo que correspondía, y eso me parece que en alguna medida terminó enalteciendo más todavía y su figura y su legado también. He escuchado a algunos periodistas que lo habían criticado mucho durante su papado y terminaron reconociendo que siempre había sido una persona de diálogo, que siempre había sido un tipo abierto a posturas nuevas, que había sido un tipo que había puesto el pecho, un tipo que fue a los lugares más difíciles, a donde estaban los grandes conflictos, fue y bajó en Lampedusa con los inmigrantes sirios en Italia, bajó en pleno conflicto en Medio Oriente. La verdad que un tipo que siempre le puso el cuerpo y bueno, eso creo que también es parte del legado y del reconocimiento que tiene hoy. Sí, y hasta ayer mismo le puso el cuerpo, ¿no? Saliendo públicamente, no importándole Impresionante. la condición, ¿no? De salud, no importándole, o sea, eso es realmente notable, ¿no? Y si hiciera falta algo más de esto que hablaba, ¿no? De ese 2013 tan significativo y hasta simbólico, ¿no? Y hasta, como decía, es creer o reventar en muchos aspectos, porque fue un año milagroso para San Lorenzo. Digo, si hacía falta un guiño más, se dio hoy con el número de socio. No sé si esto está chequeado. Increíble. ¿Está chequeado este dato? A ver, Jorge. Sí, el número de ¿cómo era? socios es ese, Claro, el número de socio del Papa Francisco era 88.235 y apareció hoy una placa que decía que había fallecido a las 2:35 AM a la edad de los 88 años, ¿no? Entonces, bueno, ocurrió. Para aquellos quinieleros, aquellos que jugaron la quiniela de Córdoba tuvieron suerte porque salió el 88 también, bueno, esas cuestiones que también son de querer reventar, pero esas 5 cifras, 88, 235 que aparecieron ahí, tenía que ver con su carnet de socio de San Lorenzo de Almagro. Impresionante. Bueno, Matías, te agradecemos por la comunicación. No sé si quedó algo más que quisieras agregar, alguna otra anécdota. Yo no sabía que habían sido tantas las audiencias, 5, porque como dijiste vos, bueno, esa de 2 horas pudiste conocer a Bueno, la de hecho, persona. después San Lorenzo creo que fue en el 2016, Matías va a jugar un partido contra... Ah, con la Roma. Con la Roma, Con ¿no? la Roma, es verdad, sí. Claro, después vamos a jugar con la Roma, que ese día, para cerrar les cuento, ya la verdad que habíamos ido 3 veces, ya no sabíamos qué llevarle. entonces, bueno, ¿cómo podemos sorprenderlo? ¿Cómo podemos homenajearlo, agasajarlo? Y a uno de los compañeros de nuestro equipo se le ocurrió, bueno, el papá jugó al básquet, llevémosle una camiseta de básquet con el nombre del padre. Bueno. Y ese fue el día que más tocado lo Mirá. noté. Cuando le muestro la camiseta, digo, esta es la camiseta de básquet de San Lorenzo, y se la doy vuelta, está el nombre de su papá. Ese día creo que se quebró. Fue la única vez que lo vi como les conté antes, ¿no? Que uno lo veía que cuando hablando de San Lorenzo quedaba un ratito paralizado y volvía a hablar. Bueno, ese día me parece que ese estado de parálisis duró unos segundos más. Y lo que pueden, ¿no? Esos lazos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Qué bien que estuvo. ¿Quién fue el que tuvo esa idea? Vos sabés que no me acuerdo quién fue el que tuvo esa idea. Yo no fui, lamentablemente. Es tocar la fibra justa, ¿eh? Es tocar justo esa fibra. Pero te digo que si a mí claro, cualquiera de nosotros que somos hinchas por herencia, Claro. nos dijeran que puede ser lo que te golpea derecho, te clava un puñal en el corazón, bueno, creo que es eso, sin duda. Es como decía Matías recién, la infancia es indestructible claro, en todo aspecto, y mucho más con el fútbol, ¿no? Qué bárbaro. Un abrazo grande, Matías, gracias, ¿eh? A ustedes, gracias, un placer. Hasta luego. Matías Lamens, que era presidente de San Lorenzo, en esa primera audiencia en 2013 que tuvo con el Papa, ¿no? Y legislador. Bueno, historias como para escribir un libro tiene, me parece, con el Papa. Realmente Es que aparte espectaculares. coincide con la época más gloriosa de San Lorenzo. Bueno, está vinculada a la Copa Libertadores. San Lorenzo tuvo La tan esquiva Copa Libertadores, ¿no? Fue el último equipo grande en ganar la Copa Libertadores. Era la cuenta pendiente que tenía San Lorenzo de Almagro. Y la consigue, creer o reventar,
un año después de que el Papa Francisco asume como Papa, ¿no? Sí, hasta casi de una manera milagrosa, Sí, también con sí. muchas aristas. Vos decís, bueno, acá hay alguien de arriba Sí, que bueno, que inclusive hasta contribuyó. pegó en el palo, ya que estamos con el fútbol, obvio, pegó en el palo el Mundial 2014. Pensemos que el Papa también acababa de Sí. asumir en el año 2013, se da esto de San Lorenzo, y ese año Argentina juega la final del Sí. Mundial con Alemania.